cómo brindar primeros auxilios cuando estas colisionan en las ventanas y algunos métodos de prevención que podemos aplicar. Para explicarnos esto, tenemos el honor de contar con Jeffrey Ortega, quien es el fundador del proyecto Josefina, el cual se dedica al rescate y rehabilitación de aves. También tenemos que decir que su trabajo y dedicación han impactado tanto a aves como a personas, las cuales actualmente son más conscientes de la importancia que tiene proteger nuestra biodiversidad. Estamos seguros que su experiencia y compromiso van a ser de un gran valor para todos los que estamos presentes acá el día de hoy. Con esto le damos una cordial bienvenida a Jeffrey y le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la invitación de Greenpeace en esta alianza. Y como ya decía, mi nombre es Jeff Ortega y vamos a conversar de un tema que es muy importante en la actualidad y en especial porque con ella podemos conocer un poquito más los riesgos que corren las aves en las ciudades y igual en los hoteles, por ejemplo, que están cerca de los bosques. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartirles. ¿Están viendo la presentación? Sí, Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la charla con el tema Protegiendo las aves desde mi ventana. Bueno, quise poner este dibujo en donde podemos ver lo que podría ser en el centro de San José, donde están los corredores biológicos interurbanos. Y bueno, podemos ver que pasa un río, hay árboles, probablemente hayan parques urbanos y por supuesto edificios y lo que conocemos como ese aumento de la urbanización. Y aquí es exactamente donde ocurre este grave problema, ¿verdad? Que las aves están golpeando contra las ventanas. Pero bueno, este es solo como el panorama en el centro de San José. Pero sabemos que Costa Rica, eh, bueno, tiene diferentes ecosistemas, ¿verdad? En 2 horas podríamos ya estar en las playas y están en los ecosistemas costeros. Por otro lado está también el bosque seco, también el páramo, ¿verdad? En el Cerro de la Muerte, el bosque nuboso, los humedales y los ríos, ¿verdad? Que atraviesan las montañas. Todo esto, hace que Costa Rica tenga una riqueza en cuanto a aves, ¿verdad? Tenemos más de 900 especies y eso hace que tengamos mucha biodiversidad de aves. Por ejemplo, tenemos 6 especies de tucanes. Por ejemplo, es un tucán esmeralda, que es de zonas altas, una garza morena, que habitan, ¿verdad? En los humedales, en algunos ríos, y el gavilán de ciénega, se sabe rapaces, tenemos también colibríes, bueno, tenemos 52 especies, y especies endémicas que solo habitan en nuestro país, como el pinzón costarricense, que es una especie que ha buscado cómo sobrevivir entre tanta urbanización y que bueno, su hábitat son los charrales. Y también tenemos las especies migratorias, ¿verdad? Que nos visitan en cierta época del año. Y bueno, todas ellas tienen algo en común, que enfrentan diferentes problemas, ¿verdad? Y muchos de ellos son antropogénicos. Entonces, ahí pueden ir escribiendo, ¿verdad? ¿Cuáles en el chat? Tal vez pueden ir escribiendo cuáles son los problemas que ustedes consideran que afectan a las aves por causa nuestra. Ahorita vamos a ir viéndolos uno por uno. Tenemos, por ejemplo, la tenencia ilegal de aves que afectan a muchísimas especies, en especial, bueno, por ejemplo, el jilguero, que por su hermoso canto, ¿verdad? Son muy perseguidos. Hay otras que por el plumaje también son encerradas y las tienen en sus casas, cuando podríamos, ¿verdad? Más bien ir al bosque a escucharlas, a intentar observarlas. Y lo que hablábamos, ¿verdad? La urbanización, que cada vez tiene más presión, no solamente con las aves, también con muchos mamíferos, reptiles, y
y vamos perdiendo, ¿verdad? Ese espacio donde ellas puedan vivir. Por otra parte, tenemos a los gatos. Los gatos es una de las principales causas de mortalidad de las aves y está entre las primeras tres en el mundo. Cada año mueren miles de aves por causa de los gatos. Y esto, yo creo que nos toca también a nosotros, si tenemos un gato, pues tratar de controlarlo un poquito y tener ojalá eh, como insignias, ¿verdad? Con que las aves puedan verlos, porque tienen muy buen camuflaje y son muy sigilosos. También la contaminación lumínica, que afecta muchísimo a las aves migratorias. Eh, por si no lo saben, las aves migratorias se mueven algunas de noche, la gran mayoría, y, y se ven atraídas por las luces de los edificios. Y eso está muy relacionado con la colisión con las ventanas. Por otra parte, la contaminación, ¿verdad? Esta foto, por ejemplo, fue en la sabana y esta especie es migratoria. Y vean qué injusticia, ¿verdad? Que vengan como a estos lugares, a nuestro país, y tenga que vivir entre basura ahí para sobrevivir cuando están huyendo del invierno. Y bueno, el principal problema, que es lo que nos trae a este momento, es la colisión de aves contra ventanas. Muy bien. Esto afecta pues a una gran variedad de aves. Eh, no diría que a todas, porque por ejemplo los, los ¿cómo se llama? Los opilotes no han sido reportados. Los anates que ya han aprendido muchísimo a vivir en las ciudades. eh, no hay reportes de estas especies, pero sí de especies endémicas, como esta tangara, el pájaro campana que hace migraciones altitudinales, que en algunas ocasiones los vemos en Monteverde y en otros momentos del año están hasta en Manzanillo, en Gandoca. Pueden bajar a esa altitud. Y ya, por supuesto, las especies migratorias, ¿verdad? Como este cuclillo, y las reinitas, los vireos y las tangaras. Y bueno, en general, ¿verdad? También las especies también comunes como el come maíz, el digüiro, las viuditas, todas esas especies han sido reportadas. Pero bueno, ¿qué tan grave es en sí este problema? Si nos vamos 10 años atrás, en Estados Unidos se estimaba que morían entre 100 y 1000 millones de aves. Pero de acuerdo al doctor Clem, que es un especialista en este tema de Estados Unidos, en una publicación que hizo este año, se estima que ahora es entre 2000 y 6000 millones de aves por año que mueren por causa de las ventanas. Y bueno, esto tal vez algunos dirán, pero es que yo casi he visto una que otra, tal vez, o he escuchado que por ahí golpeó en la ventana de un vecino. Pero lo que pasa es que es un problema que pasa desapercibido. En algunos casos, como en de este pecho amarillo, em, estaba escondido, ¿verdad?, entre la vegetación. Y puede pasar de que se descompone y nunca nos damos cuenta que golpeó contra la ventana. Otra de las razones por las que no nos damos cuenta es porque a veces algunos depredadores oportunistas em, las atrapan, ¿verdad? Golpean con la ventana, aprovechan y se la llevan. Entonces no nos damos cuenta. También en edificios muy grandes, algunas veces quedan como atrapados en las estructuras y tampoco los vemos. Y como les decía, muchas aves son migratorias y vuelan de noche. Entonces, mientras dormimos, es muy probable que estén golpeando las aves contra las ventanas y tampoco nos estemos dando cuenta. Pero bueno, ¿cuántos mueren al año en Costa Rica? Ese número aún es incierto, ¿verdad? Podríamos decir que miles, pero no tenemos un número exacto. Lo que sí sabemos es que ya hay reportadas casi 300 especies de las 900 con colisiones. Y este número y es alarmante,
Es alarmante porque, volviendo a ese segundo punto, hay algunas especies que probablemente no estén reportadas, pero que sí han golpeado contra una ventana. Entonces, aquí voy a hacer como una dinámica. Ocupo tres voluntarios y nada más lo que quiero que me digan es qué ven, si ven una ventana o un paisaje. Entonces, vamos con la primera. 3 voluntarios o voluntarias, no sean tímidas. Yo diría que es una ventana por el reflejo. Ok, vamos a ver. Ajá, es una ventana. Tal vez ahí lo que le dio pistas fue como vos decías, el reflejo. Pero las aves, esto casi que lo ven como un pasadizo, ¿verdad? Entonces pueden aquí golpear. Vamos con el siguiente. Diría que ese es un paisaje. Ok, vamos a ver. Bueno, era una ventana ahí de lo que parece ser como el cuarto de una persona. Y es que nos gusta muchísimo esto, que cuando amanece nos pegue el sol, ¿verdad? Y que podamos ver hacia afuera, y podamos ver las aves, podamos ver el amanecer y también el atardecer. Entonces, es un grave problema porque nos gusta como eso, ¿verdad? Estar como, no sé, viendo hacia afuera y eso, nos da como tranquilidad. Entonces, y está bien, podemos hacer esto tomando en cuenta otras cosas que vamos a ver adelante. Siguiente. Perdón, no sé, alguien que nos ayude con esto. Ventana. Ok, vamos a ver. Este igual es una ventana, ¿verdad? Y muchos hoteles que a veces visitamos en vacaciones tienen esos grandes ventanales porque tienen como esos paisajes, por ejemplo, el volcán Arenal. Y eso es como un arma de doble filo porque nos gusta ver esos paisajes, pero a la vez estamos afectando el avifauna. Continuamos. Ahora vamos a ver este pequeño video porque, bueno, veámoslo primero. Bueno, como vieron, es un problema que inclusive afecta a las personas. Y hay personas que se han llevado golpes muy fuertes por golpear contra una ventana. Y yo no sé, tal vez a algunos de ustedes les ha pasado, inclusive. Eh, pero es que la transparencia que produce una ventana puede confundir. Y muchas personas creen que eso le pasa a las aves porque o no tienen una buena visión o porque no son tan inteligentes, pero esto no es verdad. Si vemos, por ejemplo, este come maíz, tiene una visión panorámica, tiene como los ojos hacia los lados, ¿verdad? A diferencia de nosotros. Y a diferencia de los rapaces que tienen una visión binocular, que tienen los ojos hacia adelante. Este come maíz y muchas otras especies tienen los ojos hacia los lados
y eso les permite tener una visión, como les decía, panorámica. Y esto también les permite pues estar atento a sus depredadores. Si viene un depredador por atrás, por adelante, de frente, puede más o menos tratar de esquivar porque está, ¿verdad? Con toda esa visión. Entonces, podríamos decir que la visión de las aves es muy buena, en realidad. Y entonces, si nos vamos a esa idea, podríamos decir que no es cierto. Las aves tienen una muy buena visión. Lo que pasa es que no son capaces de distinguir una ventana. Y eso es en donde está el problema. Ahora, las aves están golpeando, primero que nada, porque algunas ventanas reflejan lo que hay a su alrededor. Están esas ventanas que son tipo espejo, em, que literalmente es algo idéntico a lo que hay en el ambiente. Entonces podría estar al puro frente de una casa y cree que hay un lugar donde ir a percharse, si hay frutos, donde puede ir a alimentarse, pero es una trampa mortal y lastimosamente terminan muriendo o algunas sobreviven, pero tienen muchas repercusiones. Ahora, también hay ventanas de otro tipo, que son las transparentes, como estas. Este tipo de ventanas, o sea, hasta uno lo engañan, porque aquí pareciera como que no existe una ventana. Como que si yo podría saltarme esta baranda nada más, pero en realidad hay una ventana. Y de hecho, ven, acá hay una tangara veranera, especie migratoria, que perdió su vida en esa ventana. También este tipo de ventanas, cuando hay una ventana después, da la sensación como que ellas pueden movilizarse a través del edificio, eh, como un pasadizo, pero bueno, también terminan muriendo. Y también se confunden con su propio reflejo. Vamos a este video. No sé si también han visto este comportamiento en los carros, en los retrovisores. Eh, Algunas aves comienzan a pelear y esto es muy grave para ellas porque tal vez no se matan, pero sí les consume mucha energía y están tratando como de sacar afuera a ese intruso, pero están perdiendo mucha energía y ocurre mucho cuando estamos en época de reproducción. Ahora, con todos esos golpes, ¿verdad?, que se llevan las aves, esos son los principales problemas que sufren después del choque. Algunas, bueno, las aves tienen los huesos porosos y son muy frágiles, entonces cuando golpean pueden tener fracturas en sus alas y traumas craneoencefálicos que conducen casi siempre a la muerte, lesiones en los ojos. Hay muchas aves que, como les decía, puede ser que sobrevivan al golpe con una ventana, pero ya si pierden la vista, va a ser muy difícil que puedan ser reinsertados a su hábitat natural y terminan en un centro de rescate o con el tiempo y pueden morir muy rápido. Y hemorragia cerebral. Estos son como los principales problemas que sufren las aves cuando golpean contra una ventana. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos un ave que ha colisionado contra una ventana? Me gustaría que tal vez un par de personas nos den su opinión, como qué han escuchado, qué han visto. Hay algunos mitos, entonces me gustaría saber si tal vez ustedes tienen esa idea o ya tienen como claro qué es lo más adecuado que uno puede hacer. Los escucho. Darle agua. Yo creo que después he escuchado yo. ¿Alguien más? Por el chat dicen que soplar en la carita y darles agua también. En mi caso,
hay una ventana en mi casa que siempre chocan, digamos, los pajaritos. Y cuando, o sea, yo escucho el golpe que es súper fuerte, yo voy, lo tomo, ¿verdad? No sé si está bien. Y trato de darle a veces como gotitas de agua, ¿verdad? Y yo siento que a veces eso hace como que reaccionen, pero no sé la verdad si está bien hacer eso. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con uno de los comentarios que dijeron que le soplan la carita. Eso, bueno, sí lo he escuchado muchas veces y también eh, muchas personas dicen, tienen la idea de que si le soplan, pues por el lado de la cloaca del ave, también eso puede hacer como que las aves salgan volando. Pero bueno, eso es un mito, es uno de los mitos y no deberíamos de hacerlo. Principalmente porque las aves, bueno, tienen algunas enfermedades y deberíamos de evitar agarrarlas y mucho menos acercarle la cara eh, tan cerca, ¿verdad? Porque ellos nos pueden transmitir enfermedades o nosotros a ellas, ¿verdad? Actualmente está lo que es la gripe aviar, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Em, Después, mucha gente, lo del agua yo creo que podría ser, pero yo lo evitaría, porque si usted, por ejemplo, se lleva un golpe, mucha gente también, bueno, mucha gente les da comida. Y cuando usted se lleva un golpe, mentira que uno quiere siempre comer o que quiere tomar agua. Entonces, las aves es muy similar. Eh, Debemos evitar tratar de darles comida. También no sabemos su dieta. Y por supuesto está prohibido por la ley de vida silvestre en nuestro país alimentar a animales silvestres. Em, También he escuchado que a veces los meten como en una olla, los tapan y les golpean como en la tapa. O para, no sé, las personas dicen que con el ruido el ave sale volando, pero imagínense, por supuesto que va a salir volando del susto por tanto ruido que le hacen. Entonces, esto, si tiene una hemorragia cerebral, más bien puede intensificarla y puede hacer que la ave se muera más rápido. Entonces, bueno, aquí vamos a saber qué es lo que podemos hacer. Em, Primeros auxilios en aves, pues es bastante complicado. Yo diría que de solo una persona experta que sea veterinaria podría como intentar eh, darle primeros auxilios. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Si vemos un ave que ha golpeado una ventana y la vemos como en este estado, como aturdida, que no se mueve, que, que está tambaleándose, primero, darle un espacio de unos 5 minutos. Tratar de verla como a distancia y bueno, esperar a ver si ella se recupera por sí sola, sin necesidad de tocarla. Lo que podemos hacer en ese espacio es más bien cuidarla de que no haya algún depredador, ¿verdad? A veces hay gatos o perros o otros animales, entonces cuidarla. Si ya vemos que el ave di, no, no hace nada y se mantiene ahí, ahí sí podríamos actuar. Y bueno, si en ese espacio no se recupera, podemos buscar una caja, hacerle orificios, meter al ave y taparla para esperar unos 10 a 30 minutos a ver si se recupera por sí sola. Si se recupera, es muy probable que haya algún aleteo, ¿verdad? Algún movimiento en la caja y ya es un buen indicio. Entonces vamos a buscar un bosque cercano donde no hayan ventanas y liberarla sin necesidad de tocarla, nada más abriéndole la caja. En ese espacio, como les decía, no alimentarlos, no sabemos sus dietas y como les decía es prohibido por la ley de conservación de vida silvestre. Si el ave no se recupera, si vemos que se mantiene igual, entonces ahí pues debemos, ojalá pues llamar a un centro de rescate, al SINAC. A veces es un poco difícil, ¿verdad? No hay suficiente, em, a veces no hay
suficiente personal para que atienda estas emergencias. Entonces, si está a nuestro alcance, podemos pues, llevarla al centro de rescate más cercano. Em, y bueno, muy bien. Ahora, bueno, todo esto está muy bien, pero con el proyecto Josefina, lo que queremos es que esas aves que encontramos tengan un propósito. Podemos hacer que esas aves cuenten. Y con eso quiero decir que con estos números de aves que encontramos y cuáles especies, en dónde están, dónde las estamos encontrando eh, por más cantidades, en qué momento del año, todos esos datos son importantes y nos permiten pues tomar decisiones de manejo. Y es lo que estamos intentando con el proyecto Josefina, ¿verdad? Como llevar este problema a a las instancias, ¿verdad? Gubernamentales, a las municipalidades y conversar sobre esto, qué podemos hacer en conjunto. Entonces, bueno, yo creé este proyecto con la idea sí, de tratar de hacer algo por las aves. Yo me inspiré en esta especie que es el zorzal de Swainson, es familia del yigüirro, es una especie migratoria. Y escogí esta especie porque esa es la especie que más sobresale en los estudios sobre este tema, es la que más sufre colisiones, la que más se reporta. Entonces me parece como una especie sombrilla, ¿verdad? Para proteger a las otras. Em, entonces, bueno, acá está el Instagram por si no siguen la página. Y yo he estado subiendo cierta información para que mantenerlos informados, cuáles son las especies que me han reportado en estos últimos meses, toda esa información, pues yo la estoy compartiendo en el Insta. Y y bueno, Josefina simplemente tiene que ver con un nombre de un personaje, ¿verdad? Que yo creo que es esta misma ave. Nada más como para darle un poco de personalidad al proyecto de esta especie. Ahora, ¿cómo podemos hacer, verdad? ¿Cómo podemos hacer los reportes? Y esta parte es muy importante. ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, si encontramos una ave, ¿verdad? Que golpeó con una ventana, lo primero que podemos hacer, como le decía, si está ahí media aturdida, pues podemos darle como un espacio. Y ahora, bueno, casi la mayoría de gente tiene teléfono, puede darle acercamiento y tomarle una foto. Yo pongo aquí del lado del vientre y del dorso, pero estoy pidiendo mucho en realidad. Con una foto a veces es suficiente para poder identificar el ave. Esto, como les digo, es para poder identificar la especie. Esto es muy importante. Esto del lado del vientre y del dorso es principalmente cuando ya la ave murió. Igual, tomando las medidas del caso, utilizar guantes y si podemos hacer eso. Si no, con una foto es suficiente. También es muy importante pues tomar una foto del edificio o la ventana con la que golpeó. Y la ubicación. Esto es también muy importante. A veces se comparte información, pero no sabemos exactamente dónde fue el evento. Y es muy importante, pues, ubicar espacialmente dónde están golpeando las aves, que es para más o menos ver de dónde venía. Es muy difícil saber esto, ¿verdad? Pero nos puede decir de cuál lado estuvo volando esa especie. Acá, por ejemplo, hay mucha vegetación alrededor de los edificios, pero a veces hay colisiones de aves en donde solamente hay edificios, casi hay uno que otro árbol, pero eso nos dice como, mira, esa especie sí voló hasta el centro de la ciudad y lastimosamente murió ahí. Pero ¿de dónde venía? ¿Cuál era el sitio? ¿Cuál era el bosque más cercano? ¿Cuál era el parque urbano más cerca? Entonces esto nos permite ver muchas cosas. Y bueno, compartir la información a Josefina. Para eso hay dos maneras de hacerlo. Podemos llenar el Google Forms, que pueden, escaneando este código, pueden ingresar a un Google Forms donde le van a pedir esta información, ¿verdad? Donde ustedes pueden agregar las coordenadas geográficas, bueno, la ubicación. Ahora en Google Maps es muy fácil copiar la ubicación y compartirla, el día en que golpeó
la foto del ave, la foto de la ventana, el tipo de ventana. Ahí ustedes pueden decir si era una ventana tipo espejo, tipo transparente, o si no están seguros, no importa. Por eso es importante la foto. Yo ahí puedo identificar cuál es la ventana. Y un poquito más de información. El Google Forms no tiene demasiada información para que no sea tan difícil para las personas. Pero bueno, si se les hace muy difícil este medio, también está el WhatsApp. Tenemos un WhatsApp en donde podemos también, igual, escaneando este código, pues hacer el reporte. Y inmediatamente les va a tirar un mensaje que, en donde les pedimos esto, la foto del lado de la ventana, la ubicación exacta, el tipo de ventana, la cantidad de pisos del edificio y el estado del ave, algunas veces muertas, otras vivas. Toda esta información es realmente muy importante y agradecemos de antemano que ustedes estén atentos, ¿verdad? En sus lugares de trabajo, si están de paseo en un hotel y que hay muchas ventanas, ahí también si encuentran un ave que nos hagan el reporte y también desde su casa. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar las colisiones de aves contra las ventanas? Así, de esta manera. Este es un método que anteriormente tenía la idea de proteger las aves, pero tiene un gran detalle. Estas siluetas de aves no sirven para nada, prácticamente podríamos decirlo así. Es un método poco efectivo. ¿Por qué? Porque la ventana aquí continúa viendo reflejo y un ave podría estar volando en esos espacios donde no está la silueta. Entonces, este método, si han escuchado de él, mejor descartarlo. ¿Qué podríamos utilizar? Estos métodos que sí son efectivos, por ejemplo, los adhesivos. Pero ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tienen diferente del otro? Bueno, este, por ejemplo, sí cubre toda la ventana y también están a distancias de entre 5 y 7 centímetros. Esa es una buena distancia. Pero siempre es importante que cubra toda la ventana y que estén por fuera de la ventana. Aquí les dejo el número de este señor. Este, no es patrocinador ni nada del proyecto de Sevina, pero igual lo importante es como que ustedes tengan un medio donde puedan proteger las aves y este señor vende los adhesivos para sus casas. Y ahí para que le tomen una foto, vale un espacio. Y hay otros métodos más rudimentarios tal vez, por ejemplo, las cuerdas verticales, que por ejemplo en esta foto yo los puse en un parque nacional y tiene igual un espacio de 5 a 7 centímetros y son cuerdas de, de esta cuerda de yute. Esto me costó 3.000 colones y yo pude, por ejemplo, salvar a las aves de este espacio donde estaban golpeando las aves. Las verjas, que lo utilizamos mucho en temas de seguridad, pueden funcionar también, siempre y cuando cumplan como esas ideas, ¿verdad? Que estén por fuera y a distancias cercanas. El sedazo, que en lugares donde hay mucho mosquito se utiliza, ese también nos sirve mucho. El vinil microperforado también, ese es un poquito más caro, pero es un método bastante efectivo, porque como pueden ver, quita totalmente el efecto del reflejo. Esos sí están bastante probados. Y bueno, ahorita vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, voy a, aquí, bueno, acá está el número también del proyecto de Josefina, el correo. Y de nuevo les dejo el Instagram. Cualquier cosa, estoy para servirles. De nuevo, muchas gracias por ese espacio, Orientalis, y a todos por poner atención. No sé si tienen alguna pregunta y con mucho gusto los escucho. Muchas gracias por el espacio. Siento que fue una charla muy interesante y muy necesaria, porque creo que es como algo que tal vez todos hemos experimentado. Por ahora no hay consultas en el chat, pero quiero iniciar yo iniciando una pregunta, y es que además de las ventanas, ¿qué otro tipo de, digamos, objetos pueden obstaculizar a las aves? No sé, por ejemplo, a vehículos o tal vez cableado eléctrico, ese tipo de otros
objetos también, ¿o no? Sí, bueno, sí, principalmente las ventanas, pero como vos decías, los vehículos, algunas veces yo he visto aves cruzando como en puentes o en autopistas y una que otra es golpeada porque a veces los carros pasan muy rápido. Este tema tal vez de las autopistas tal vez no está tan estudiado con respecto a las aves. También las turbinas de las eólicas en Estados Unidos principalmente tiene que ver mucho, como afecta mucho a los rapaces, también bueno, a las rapaces migratorias. Em, y bueno, el tendido eléctrico, de ahí es el caso, por ejemplo, de los pecho amarillos, de las palomas, que anidan en los tendidos eléctricos y muchas veces pues sufren electrocución. El ICE, por ejemplo, he escuchado que ha estado teniendo esto, entonces cuando ven que una paloma o ¿verdad? Un ave está anidando, antes de que ya esté haciendo el nido, tratan de quitarlo y que vaya a otro lugar. Cuando ya está el nido, he escuchado también que de manera efectiva lo han removido y puesto en un lugar donde no haya tendido eléctrico y han sido exitosos. Entonces sí, volvemos a lo mismo, hay muchas cosas que por causa nuestra, ¿verdad? Eh, afectan muchísimo a las aves.